Vamos a dar inicio. Buenas, Dios les bendiga. Es un gusto podernos encontrar otra vez. No podemos dejar de predicar, de ministrar, de enseñar, de compartir la palabra que es viva y que es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Y estamos para bendecirnos, edificarnos en el nombre del Señor y recordar que hemos sido llamados a mirar más allá de lo temporal, más allá de lo circunstancial. Nosotros tenemos una mirada, una perspectiva de eternidad por la gracia de Dios. Entonces debemos seguir alimentándonos de la palabra de Dios, nutriéndonos de lo que la palabra de Dios nos enseña y dejando que el Señor pues, nos instruya y nos capacite conforme a su propósito y voluntad. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas verdades que tienen que ver con lo que es su gloria, la gloria. De eso vamos a hablar, en esta. A ver, gloria a Dios. A ver, vamos a ver si podemos aquí quitar el sonido de uno de los. A ver. Hay un eco ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿De dónde se está filtrando? Vamos a ver, uno de los. Vamos a ver. Ya ves, hay por aquí una filtración de sonido. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien ustedes, no? Perfectamente, ¿no? Sí. Muy bien. A ver. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Estamos nosotros, hermanos, siempre meditando en la palabra de Dios, dejando que Dios ministre en nuestros corazones, nuestras vidas, y nos sigue el Señor enseñando a través de su palabra sus verdades, las verdades eternas. Entonces, aquí en 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, vamos a estar viendo lo que es la gloria en gloria en la que somos nosotros, según las Escrituras, transformados, ¿no? Dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria. Este pasaje se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, versículo, a ver, gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 16 al 18. Permítame leerlo, ¿ya? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Una verdad fundamental que nosotros debemos tener presente es que cada creyente en Jesucristo es una carta abierta. La Biblia habla de que somos leídos por los hombres. Somos nosotros como creyentes un anuncio viviente, caminando para Cristo. Esta es una gran responsabilidad,
porque el mundo está observando y juzgando el cristianismo por nuestras actitudes y acciones, más allá de nuestras palabras, ¿no? Más allá de nuestras palabras. Nosotros somos juzgados por nuestras actitudes y acciones. Entonces, hay que tener cuidado de nuestras conductas. Podríamos preguntarnos, en realidad, ¿quién es adecuado para esta tremenda responsabilidad? Porque somos falibles, somos humanos, somos vulnerables, fallamos, ¿no? Pero el apóstol Pablo declaró, él lo es todo, o él es el que me ha hecho o me ha capacitado para esta tarea. O sea, Pablo reconoce que la gracia de Dios lo sostiene y le da la habilidad, la capacidad para sobreponerse e ir más allá de sus propias debilidades y flaquezas, ¿no? Y limitaciones. El apóstol Pablo creyó en Dios como aquel que lo hace adecuado para vivir y ministrar esa vida cristiana. Entonces, Dios nos capacita, ¿no? Dios nos capacita, nos da habilidad para vivir una vida recta, una vida santa, que nos permite luchar contra nosotros mismos y vivir por encima de nuestras propias debilidades y flaquezas, de las cuales nosotros somos conscientes. Solo el Espíritu Santo puede transformar nuestra naturaleza humana. Y este es un testimonio maravilloso de Dios en nuestras vidas, porque nos damos cuenta que Dios es el que nos da la habilidad, la capacidad para vivir vidas santas, vidas rectas, vidas que muestran que realmente nosotros queremos vivir para Dios. Pero es el Espíritu de Dios el que nos capacita, por eso vivimos una vida rendida, sometida, entregada a la gracia, a Dios, a su poder, a su Espíritu, porque separados de Él nada podemos hacer. O sea, reconocemos nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? O sea, que somos vulnerables. En este nuevo pacto que tenemos con Cristo, en nosotros se produce un esplendor, una gloria que no se va a desvanecer, ¿no? Pero el apóstol nos dice que somos llamados a crecer en una relación de amor cada vez mayor, en intimidad con nuestro Señor, y esta no se va a... Quiere decir que, si bien es cierto, tenemos una posición definida, una posición incólume, inconmovible, sin embargo, aunque esa posición es definitiva, en nuestra vida práctica, en nuestra vida, en el aspecto vital de lo que significa la vivencia diaria, hay una actividad que Dios va a llevar a cabo por su Espíritu, y de manera progresiva nosotros vamos a crecer, vamos a madurar. Una característica clave de ser nacido de nuevo es el estar propenso al crecimiento, a la maduración, al desarrollo. Es decir, un testimonio en nosotros, un testimonio muy claro de lo que Dios, de la obra que Dios va llevando a cabo en nosotros, es el cambio continuo que se va produciendo en nosotros. Vamos creciendo, ¿no? Esta es una señal muy interesante, porque uno puede observar a muchos creyentes que a lo largo de los años no hacen progresos espirituales, no desarrollan una mejor conducta, mejores actitudes, no se produce un cambio sustancial en ellos, aunque aparentan una vida religiosa, piadosa. Sin embargo, no hay progreso espiritual, no hay desarrollo. Y una señal, digamos, de ser nacidos de nuevo es la propensión a crecer, a madurar. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar al crecimiento, al desarrollo.
vamos a hacer progresos espirituales, ¿no? Que es el resultado, el producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es por eso que podemos mirar al descubierto, ¿no? Y entender que somos transformados en la misma imagen de la gloria de Dios. Aleluya, ¿no? Y es por la fe que nosotros podemos fijarnos en el Señor y ser transformados por el Espíritu Santo. ¿De dónde sale todo esto? Del conocimiento de la palabra de Dios, del sometimiento a su voluntad, de la obediencia a sus requerimientos. En fin, hay toda una obra que se va llevando a cabo en nosotros. Y cada episodio de vida, cada situación a la cual somos confrontados, de alguna manera nos sirve para poder seguir en ese proceso de maduración, de desarrollo, de crecimiento. No somos conscientes en medio de las situaciones que vivimos de que lo frágiles que somos, lo carentes, lo necesitados que estamos de la gracia de Dios, de llenarnos de su espíritu, de rendirnos más y más, y eso como consecuencia produce un desarrollo, un crecimiento, una maduración, porque nos arrepentimos, porque queremos vivir vidas santas, porque luchamos contra nosotros mismos, ¿no? Teniendo cuidado de nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Entonces, Dios va llevando a cabo su obra. La palabra gloria es una palabra que en griego procede de la palabra Shekinah, que en el hebreo es traducida por peso, pero un peso que se incrementa, que va en desarrollo, ¿no? Que va en desarrollo. En el griego también se utiliza la palabra gloria, kadosh, pero esta palabra tiene que ver más con belleza, con hermosura, pero desde el hebreo nosotros podemos entender que es también una obra progresiva de Dios en nosotros, ¿no? Es estar llenos de su presencia, ¿no? Es estar lleno de su presencia. Generalmente la gloria de Dios está muy asociada a la presencia de Dios, ¿no? A la presencia de Dios. Entonces, quiere decir que hay que estar en su presencia, hay que reconocer su obra santificadora, no por nosotros, no es nuestra propia habilidad, no es nuestra propia capacidad, es la presencia permanente de Cristo a través de su Espíritu, lo que hace posible que nosotros podamos reflejar a través de nuestros testimonios, de nuestras vidas, una diferenciación de lo que son la gente común, la gente que no conoce a Dios y que no participa de esa gloria que solamente es posible en aquellos que son nacidos de nuevo, en aquellos que son nacidos de nuevo. Este ser llevados de gloria en gloria, voy a repetir, es una obra progresiva que el Espíritu Santo de Dios lleva a cabo en nuestras vidas como resultado de la regeneración, del nuevo nacimiento, de haber sido justificados por Dios, y en consecuencia, Dios va haciendo una obra desde adentro hacia afuera, que se refleja afuera, es una obra desde adentro por el Espíritu Santo, que hace cambios profundos en nosotros y que nos permite tener un testimonio de santidad, de integridad, de pureza, que se ve reflejada, ¿no? Ojo que hay que tener cuidado con la idea equivocada de pensar de que estar lleno del Espíritu Santo o lleno de la presencia de Dios nos exime de cometer errores o fallar. Hay que tener cuidado con esa idea equivocada, porque algunos presumen, tienen un pensamiento erróneo cuando creen que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, su gracia, nos evita o nos hace infalibles.
ese pensamiento es erróneo. Aunque Dios nos llena de su gracia, de su presencia, todavía nos equivocamos y fallamos. Pero esas fallas y errores nos permite desarrollar conciencia de nuestra propia fragilidad, llamándonos, empujándonos a una mayor rendición. O sea que trabaja para bien. Dios, dentro de lo que es su plan para cada creyente, ha contemplado a través de su gracia errores y fallas que están presentes en la vida de creyentes. Así la Biblia lo testifica. Es decir, que no vas a encontrar en la Biblia a algún hombre de Dios que no haya cometido algún error o alguna falla. En el sentido dramático o total, ¿no? O sea, fallas que pueda significar un rompimiento total con Dios, lo cual es imposible. O sea, no hay señal en la Biblia de un creyente, un hijo de Dios, uno que haya tenido comunión con Dios, en primer lugar que no haya fallado, y en tercer lugar que se haya perdido permanentemente. O sea, no hay. Fallamos, pero no nos perdemos permanentemente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a veces nos sobreestimamos y creemos que conocer las verdades que conocemos, porque estamos en proceso de crecimiento y no lo sabemos todo, nos exime de fallar, de cometer errores, y eso es un concepto erróneo o equivocado. Entonces tenemos que entender que nuestra fragilidad está ahí, que no somos perfectos, pero que el Espíritu de Dios que mora en nosotros siempre nos va a llamar a una santificación continua, a una búsqueda permanente de la santidad, de la pureza, de querer vivir mejor, en una vida, una conducta mejorada con el propósito de glorificar a Dios, porque para eso hemos sido llamados. Lo cual significa de que hay una evaluación continua, nos juzgamos, nos examinamos, a la luz siempre de la Escritura, de la palabra de Dios, contemplando siempre la gracia del Señor, porque por la gracia de Dios somos lo que somos, pero entendiendo que estamos en este mundo y que nuestra fragilidad es una evidencia para nosotros de necesidad divina, ¿no? De necesidad de Dios. Ahora, por eso es muy importante hacer la distinción entre el vaso de barro y la excelencia del poder de Dios, y que en esta vida cristiana coexiste. O sea, somos somos tan claros en el hecho de que somos vasos de barro, y somos tan claros en el hecho de que la excelencia de Dios está depositada sobre ese vaso. Entonces, quiere decir que hay una coexistencia entre nuestra fragilidad y el poder de Dios. Por eso la Biblia dice que en tanto somos débiles, más fuertes somos en el Señor, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, eso nos permite tener una vida de humildad, de escuchar al otro, de considerar la posibilidad de que podamos estar equivocados y examinar lo que creemos o pensamos a la luz siempre de la Escritura, porque nuestra máxima autoridad no es lo que nosotros pensamos, nuestra máxima autoridad no es lo que nosotros imaginamos, nuestra máxima autoridad es lo que Dios dice a través de su palabra, fundamental, a través de su palabra. Entonces, para nosotros, la autoridad máxima es lo que está escrito, lo que Dios ha dicho. Y cuando no nos ajustamos a lo que la Biblia dice, pues nos arrepentimos y nos alineamos, porque entendemos que podemos, por alguna u otra circunstancia, alejarnos un poco de esa luz. Pero estamos ahí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras muy, muy importantes a tomar en cuenta. Él dijo que Él es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas. Entonces, quiere decir que nosotros en el Señor podemos tener confianza de que no nos vamos a perder. La Biblia dice que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y nuestra mirada siempre está más allá de lo coyuntural. Nuestra mirada está más allá de lo evidente, de lo que vemos. La verdad prevalece sobre cualquier realidad temporal. La verdad prevalece sobre cualquier realidad temporal. Queremos lo mejor, queremos lo mejor. Hay cosas que escapan de nuestra capacidad de control, hay que tener confianza en Dios,
Y hay gente que tiene la habilidad o la capacidad de manejar ciertos asuntos a los cuales Dios los ha capacitado, que deben tomar en sus manos algunas situaciones. Entonces, entendiendo que tenemos diferentes funciones, diferentes llamados. Mi llamado fundamental es a enseñar la palabra de Dios, es a compartir las verdades de la palabra, y tengo que ser fiel a ese llamamiento, independientemente de lo que otros pudieran estar haciendo, para lo cual también han sido capacitados y adiestrados. Yo felicito a cada hermano que, sabiendo su responsabilidad y conociendo de sus dones, lo ejercita y sirve al Señor en sus diferentes habilidades, y a quienes no debemos juzgar por lo que están haciendo. Quizás tú no hayas sido llamado a hacer eso, pero otros sí son llamados a hacer lo que tú no estás haciendo. Y no deberíamos nosotros juzgar a nadie por lo que hace. Estamos hablando de hermanos, de hijos de Dios, ¿no? Por lo que está haciendo, porque posiblemente esa sea su carga, ese es su llamado, y saludar, felicitar, animar a que sigan haciendo lo que están haciendo mientras nosotros hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero hay que tener cuidado, porque a veces nosotros no somos llamados a hacer algunas cosas y nos hostigamos o nos molestamos porque nos encontramos con otros que están haciendo cosas que a los cuales no hemos sido llamados nosotros. Y nos ofuscamos cuando no debería ser así. Deberíamos dejarlos que estén haciendo lo que hacen, porque a eso los ha llamado Dios, ¿no? Y yo veo en esta coyuntura, por ejemplo, a diferentes hermanos involucrados en diferentes tipos de actividades a las cuales de manera personal no he sido llamado, a quienes saludo y animo para que sigan en esa brega luchando y batallando por lo que Dios ha puesto en sus corazones a hacer, porque para eso han sido capacitados y dotados, y Dios les ha dado las relaciones y las vinculaciones para llevar a cabo lo que están haciendo. Entonces, pero hay que tener cuidado, porque del lado nuestro, del lado de los que no hemos sido llamados a hacer lo mismo, hay la tendencia a juzgar, a hostigarnos, a sentirnos mortificados y a reaccionar, ¿no? Y a reaccionar, ¿no? Entonces hemos visto cómo algunas personas se resienten, se molestan, se van, se vienen, hacen cosas, no hacen, entonces no nos corresponde. ¿Por qué? Porque hay que entender que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos experimentando o pasando tiene como propósito nuestra propia formación. Todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Todo lo que Dios permite que vivamos y experimentemos nos ayuda para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir aprendiendo. Estamos avanzando en el reino de Dios de a pocos, de a pocos. Entonces, no nos hagamos problemas, porque estamos en un proceso de crecimiento. Y Dios garantiza, por su palabra, de que nos va a llevar de gloria en gloria, de peso en peso. Ahora voy a repetir lo que dije hace unos minutos. El Espíritu Santo, en todo regenerado, y lleva a cabo un proceso de maduración y crecimiento. Una señal de ser nacido de nuevo es la propensión a crecer. Hay que examinarse. Porque si una persona lo único que hace es aparentar y es tratar de que no lo descubran, y no se ven progresos espirituales, crecimiento, un cambio de actitud, un cambio de carácter, cambio de paradigmas, y sigue en los años que van pasando en esa estatura, en ese mismo nivel, ¿no? Teniendo las mismas actitudes equivocadas, las mismas reacciones equivocadas, entonces algo no está bien, algo no encaja. Vale la pena hacerse un examen. No vaya a ser que lo que estamos viviendo sea una fantasía y un engaño. Porque el Espíritu Santo pone en nosotros un deseo fuerte de vivir en santidad, de vivir en pureza. Y cuando nos equivocamos o fallamos, nos sentimos redarguidos y buscamos la forma de cambiar o mejorar nuestras actitudes. Entonces, eso significa, amados hermanos, que efectivamente Dios está llevando a cabo su obra. Dios está llevando a cabo su obra. Y esa no es una obra que nosotros podamos, digamos, prefabricar, ¿no? Nos cedemos a Dios
colaboramos con el Espíritu Santo, pero es Dios quien da el crecimiento. Nosotros no podemos producir nuestro propio crecimiento, ¿no? Podemos colaborar con ellos, participar, rendirnos, pero es el Espíritu Santo el que lleva a cabo esa obra. Entonces, no se trata de un fingimiento, ¿no? Es interesante las veces que el apóstol Pablo nos exhorta a no tener una fe fingida, ojo, no tener una fe fingida, que nuestro amor sea sin fingimiento, que nuestro amor sea sin fingimiento. Entonces, nos indica que uno puede engañarse, ¿no? Y estar fingiendo amor, estar fingiendo fe, y que tratar de dar una apariencia de piedad que no tiene, y que todo sea nada más que algo meramente natural. Hay que tener cuidado de que realmente estemos glorificando. ¿Cómo garantizamos y cómo colaboramos con ese desarrollo y crecimiento? Número uno, meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Número dos, teniendo comunión con Dios a través de la oración, teniendo comunión con Dios a través de la oración. La oración, más allá de un mero rezo, es un diálogo, es un comunicarse con Dios, es un exponer delante de Dios necesidades, problemas, situaciones, dificultades. Es sencillamente transmitir a Dios a través de nuestros labios el deseo de que Dios se glorifique y siga obrando en nosotros. Número tres, la comunión entre los santos es fundamental. Estoy hablando de cómo colaboramos, cómo contribuimos a nuestro propio desarrollo y crecimiento, entendiendo que el Espíritu Santo es el que produce ese crecimiento. Número tres, teniendo comunión los unos con los otros, buscando la armonía, la paz, la reconciliación entre los hermanos, caminando y fortaleciendo el vínculo de la paz, guardando la unidad de la fe, la unidad del espíritu. Somos hermanos en Cristo, debemos ser pacientes, amarnos. Es increíble ver a gente que se dice hermana en la fe, cómo se ofusca, cómo discute, cómo entra en conflicto, en pleito. Es increíble, porque el Espíritu de Dios no nos lleva a eso. El Espíritu de Dios busca la armonía, la paz entre los hermanos, amarnos, a tolerarnos, a ser pacientes. Sí es cierto que somos provocados, hay una provocación externa que nos invita a reaccionar, pero ahí está la obra de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha dado dominio propio, templanza, ¿no? Para poder autogobernarnos y no dejar que las pasiones nos gobiernen, nos ofusquemos y actuemos y reaccionemos. Es el poder de Dios, es la obra de Dios en nosotros. Hay una dicotomía, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Para que no hagamos lo que quisiéramos, pues hay una batalla. Pero esa batalla es saludable porque refleja y revela que somos de Dios. Porque el que no es de Dios no lucha, no batalla y no tiene ese conflicto. Nosotros sí. Hay una tensión natural, normal. Pero nos sometemos al espíritu. No satisfacemos los deseos de la carne. No satisfacemos los deseos de la carne, andamos en el espíritu. Y número cuatro, el Espíritu de Dios siempre nos lleva a comunicar, a compartir las verdades, las bendiciones, a transmitir y testificar las obras que Dios va llevando a cabo en nuestras vidas. O sea, el testificar de la fe, nuestra fe, es algo natural en todo hijo de Dios, porque eso es algo innato en nosotros, el deseo de transmitir, de compartir, de comunicar lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Y podemos testificar la gloria de Dios. Y a veces en esa experiencia de vida, pues somos atribulados, pasamos momentos difíciles, todos, unos en mayor grado que otros, pero todos pasamos momentos de lucha, de conflicto, para que gustemos de su amor, de su bondad, y también participemos del amor para los unos para con nosotros, ¿no? Es gratificante ver cómo los hermanos responden ante la necesidad de otro hermano, ofrendando, llamando, visitando, interesándose, preocupándose por el otro, ¿no? Eso realmente es maravilloso porque uno puede darse cuenta de que el amor de Dios está presente, puede reconocer el amor de Dios en sus hermanos, y es maravilloso. Es muy, muy, muy gratificante ver cómo Dios va llevando a cabo
su voluntad en medio de situaciones de adversidad. Amén. Entonces, otro aspecto importante, entonces es el testificar, el compartir. Entonces, fíjense, he mencionado 4 cosas básicas, fundamentales, pero claves para nuestro propio desarrollo. ¿Cómo colaboramos? Estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo colaboro con mi propio crecimiento? Orando. ¿Cómo colaboro con mi propio crecimiento? Teniendo comunión con mis hermanos. ¿Cómo colaboro con mi propio crecimiento? Compartiendo y testificando el amor de Dios que estoy experimentando. Entonces, es mi contribución, es mi participación, porque en la obra santificadora yo soy un colaborador. No soy el protagonista principal en esa obra, sino un colaborador. Porque ¿quién está llevando a cabo esa obra? El Espíritu de Dios en mí. Amén. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Entonces, estas son verdades que debemos tomar en cuenta, que debemos considerar en todo nuestro horario vivir. Y entonces, cada episodio de vida, cada situación, cada circunstancia debe servir como una oportunidad para ese desarrollo y crecimiento. No dando lugar a la carne, no reaccionando. Entonces, ya les he compartido acerca de la coexistencia entre el temor natural y la fe, ¿no? Que el temor natural viene a ser lo que es el vaso de barro y la fe viva viene a ser lo que es la excelencia del poder en nosotros. Fíjense, hay una tensión ahí, pero prevalece la fe, ¿no? Entonces, hay una lucha constante. O sea, no es que tú no tengas temor o dudas o incertidumbres, pero la fe prevalece, porque eres un nacido de Dios. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Vuestra fe, dice la Escritura. Esto es lo que vence al mundo, vuestra fe. Entonces, seguimos adelante, seguimos bendiciendo, seguimos sirviendo, seguimos animándonos unos a otros en el amor de Dios y no nos desanimamos, no nos desanimamos, porque entendemos que Dios está llevando a cabo su obra en nosotros. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios. ¿Cómo la comenzó? A través de su Espíritu, cuando creímos en Jesús. ¿Cuándo la va a culminar? Cuando Cristo venga. Quiere decir que estamos en ese proceso. Entonces, hay cosas fijas, establecidas, claras, definidas, que tienen que ver con nuestra posición en Cristo, pero hay cosas que son llevadas a cabo de manera progresiva, y esta básicamente y fundamentalmente es la obra santificadora de Dios en nuestra vida. En ese proceso santificador somos llevados de gloria en gloria, vamos creciendo, vamos madurando. Así que no te conformes, no, déjate guiar por el Dios. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Confiemos en la gracia de Dios, en su poder. Hay muchas cosas por hacer. Dios nos preserva la vida con un propósito glorioso para glorificar su nombre y servirle. Así que adelante, hermanos, adelante en el Señor sin desmayar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas verdades sencillas, básicas, pero importantes, para que realmente seamos un testimonio vivo de tu amor, de tu gracia, y que enfrentemos, Señor, las situaciones de la vida, Padre, confiando en ti. Padre, gracias por este pueblo precioso, por mis hermanos y hermanas que están siempre animados, animadas para seguir adelante, Señor. Gracias por tu poder, gracias por tu espíritu, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, oh Dios. Confiamos en ti plenamente, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén.